El día de hoy vamos a hablar de el tipo de abuso más sutil que existe dentro de las relaciones. Es un tipo de secuestro emocional y mental en el cual una vez que lo sufres vas a pasar años reconstruyendo esas partes que se te arrebataron de ti mismo. Vamos a hablar sobre el trastorno de personalidad narcisista de la mano de uno de los mejores expertos dentro de este campo. Renzo no habla desde su experiencia clínica nada más, sino que también habla de su evidencia empírica bastante sólida de su propia experiencia. Vamos a hablar sobre estas relaciones jerárquicas en donde yo estoy arriba y tú estás abajo, que es un tipo de violencia dentro de nuestras relaciones. Y este grado de narcisismo en el cual te incapacita ver al otro. El no ver a los otros dentro de las relaciones es algo muy común y tiene muchísimos orígenes. Pero uno de los más comunes es precisamente esta inflexibilidad dentro de nuestra estructura del ser. Y eso es lo que hoy vamos a hablar junto con Renzo, esta falta de flexibilidad con este rasgo de personalidad que se vuelve un trastorno. Vemos las diferentes modalidades y también vemos cómo a nivel sistema científico se han forjado teorías que cuestionan al individuo, pero que no cuestionan al entorno que construyó esa estructura dentro del individuo. Espero que ustedes disfruten de esta conversación que realmente fue nueva. Y espero que hayamos tocado temas nuevos dentro de este mismo nicho, porque he escuchado muchísimos podcasts en los que se toca este tema y espero que lo hayamos abordado diferente. Me encantaría que me dijeran en sus comentarios si nos faltó algo, si no vimos algo, pero sin más que decir, los dejo con el episodio. Si no lo han hecho aún, por favor, suscríbanse al canal, que es lo que nos permita que podamos seguir haciendo esto. Renzo, me da muchísimo gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Tuve el gusto de encontrarme con el material que produces y creo que rápidamente puedo discernir quién realmente tiene un propósito alineado con una causa de mejora detrás del trabajo que produce. Y pude perfectamente ver que eh, hablas con tanto conocimiento sobre relaciones narcisistas, y que ese conocimiento solo puede venir de una experiencia, de evidencia empírica a través de nuestra propia experiencia. Y es por eso que sé que va a ser una conversación muy nutritiva para todo aquel que lo escuche, porque lo cuentas no solo desde la experiencia clínica, sino también desde la experiencia personal. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Cintia, por las bonitas palabras y por la invitación. Yo gustoso de hablar de esto lo más que se pueda. Pues vamos a comenzar. Me encantaría que primero me dieras tu propia definición de el narcisismo. Es bien importante ser precisos con esto, porque existe tanta información al respecto, tantas líneas teóricas, eh, tanta data también sobre este tema, que a veces es difícil exactamente eso, ¿no? Lograr una definición precisa. Esencialmente, el narcisismo es un rasgo de personalidad, ¿sí? Es un rasgo que en realidad engloba muchos otros rasgos. Por eso es que no se suele hablar de rasgos, se habla más como de estilo de personalidad, que es como este aglomerado de cosas dentro del funcionamiento de la personalidad de cada persona, ¿no? Ahora, si nos vamos a los inicios del desarrollo del ser humano, nos encontramos con que todas las personas en puntos específicos de nuestra vida requerimos de una cuota de grandiosidad, ¿sí? Y distintos autores hablan del narcisismo en este sentido, en términos del desarrollo, como una especie de narcisismo saludable. El infante a los 2 o 3 años requiere cierta grandiosidad para lograr una separación psicológica de la madre y explorar el mundo. Ir por ahí, estar con sus amiguitos, jugar, ¿no? Que además es un momento constitutivo de su personalidad. Posteriormente, el adolescente requiere una cuota de grandiosidad para oponerse a los padres, para oponerse en el sentido de separarse, lograr una identidad
diferenciada de los mandatos, creencias, eh, ideas propias del núcleo familiar. Eso también es constitutivo, ¿sí? Y por supuesto, para hacer ese tipo de cosas, para oponerte a tu familia, para ser el prototipo de adolescente rebelde, necesitas sentirte un poco grandioso, ¿no? Mm. Este es el narcisismo en términos de desarrollo y en términos adaptativos. Requerimos algo de eso. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando estos rasgos de grandiosidad se rigidizan, ¿sí? Se rigidizan y ya no solo estamos lidiando con, a ver, cierto grado de autoconfianza, ¿no? Una creencia en uno mismo, sino que estamos lidiando con una persona que no puede considerar al otro. Y si me preguntas específicamente por la definición de narcisismo, particularmente de narcisismo patológico, yo te diría eso. Es una persona que no puede registrar al otro como un otro. Y eso genera pues un nivel de complejidad en sus relaciones tremendo, ¿no? Porque entonces si el otro no es un otro, si el otro no es un sujeto, ¿qué es el otro? El otro es un objeto, es algo a ser utilizado, es algo para mi gratificación, ¿sí? Ahora, el narcisismo esencialmente es un espectro, ¿no? Se mueve en todo caso dentro de un espectro. Tenemos lo que distintos autores entienden como esto que te vengo diciendo, el narcisismo saludable, el narcisismo adaptativo. No todo el mundo está de acuerdo, no a todo el mundo le gusta esa definición, hay mucha resistencia. Yo lo planteo en términos de desarrollo infantil, porque creo que es importante. Luego, si nos movemos un poco más allá en el espectro, nos encontramos con el estilo de personalidad narcisista, que es lo que te mencionaba hace un rato. El estilo o la persona que tiene un estilo de personalidad narcisista, a ver, que podría ser pensado como un narcisista en otras categorizaciones, ¿no? Como un narcisista medio, como un narcisista leve, porque hay diferentes formas de plantear este espectro, ¿no? Pero el estilo de personalidad narcisista es una persona que aún está cimentada en la realidad, ¿sí? Y eso es bien importante decirlo. Sí, es egoísta, está centrado en sí mismo, le es difícil considerar al otro, le es difícil ser empático, es capaz de la empatía. Es una empatía situacional, depende del contexto, ¿sí? Pero no es algo que tenga a la mano, es algo que en todo caso necesita aprender. Y en ese sentido, son personas difíciles, egocéntricas, pero estas personas pueden ser tratadas, ¿sí? Sabemos que las personas que tienen rasgos de personalidad narcisista pueden lograr mejorías en el tratamiento. Y lo digo porque no es que me encante la idea, pero necesitamos de nuevo ser precisos con lo que decimos para que la gente sepa con qué está lidiando. Y a mí como profesional de la salud mental no me compete decidir quién puede o no ir a terapia, ¿no? Yo te digo la data como es. Y las personas podrán de ahí sacar sus propias conclusiones. Cuando llegamos al extremo final del espectro, ¿sí? A la rigidez máxima, a la ausencia de flexibilidad em, en las relaciones, en los vínculos, en la configuración misma de la personalidad o en los estados del self, depende de si te gusta la idea de una sola personalidad o de distintos estados en distintos momentos, nos encontramos con lo que el DSM-5 definiría como el trastorno de personalidad narcisista, que no solamente engloba una grandiosidad, ¿no? Engloba una serie de criterios, 9 criterios específicamente, que pues oscilan entre muchas cosas, ¿no? Antagonismo, envidia, la propensión a la fantasía, por supuesto la grandiosidad, dificultad en las relaciones interpersonales, muchísimas cosas más. Pero es bien importante plantear esta línea entre el estilo y el trastorno, porque la persona que tiene un trastorno de la personalidad no está cimentada en la realidad. Es una persona que vive inmersa en un delirio de grandeza, en un delirio que no guarda coherencia, congruencia con lo que la gente ve. De hecho, es muy fácil darte cuenta de que las personas están desconectadas, desfasadas de lo que realmente está ocurriendo a partir de su discurso, sobre todo, ¿no? Porque incluso pueden tener logros y haber hecho cosas, pero siempre van a intentar magnificarlos. Y con ese tipo específico de persona, la persona que tiene un trastorno de la personalidad,
es imposible lidiar. Al menos hasta ahorita. A ver, yo feliz de que en algún momento aparezca un tratamiento y lo podamos hablar, pero al menos hasta ahorita no sabemos realmente de algo que funcione para trabajar con estas personas. Estas personas no pueden vincularse fuera de los parámetros establecidos en el ciclo de abuso, ¿no? Que de repente de ahí hablamos un poco de eso, que es la idealización, la devaluación, el descarte, la reidealización. Ese es su modus relacional. De ahí no se pueden salir. Van a hacer lo mismo con todas las personas en su vida. No tienen un registro empático afectivo, no son capaces de lograr una empatía afectiva. Sentir, ¿cierto? Conmoverme por lo que sientes tú, por ejemplo. Pueden lograr una empatía cognitiva. Yo puedo racionalizar cómo te estás sintiendo y utilizarlo a mi favor, ¿no? Que es distinto a yo sentir lo que te pasa a ti o conmoverme por lo que te pasa a ti. Además de esto, estas personas con un trastorno de la personalidad narcisista, te lo dije hace un momento, viven inmersos en esta fantasía de grandiosidad, no tienen acceso a la emocionalidad positiva. Es como que el afecto está aplanado, inhibido, ¿sí? Pero tienen acceso a toda la gama de emociones negativas. Y en ese sentido, derivan su sentido de agencia y de autonomía en el mundo a partir de eso, de su emocionalidad negativa. Si tú no puedes amar, si tú no puedes vincularte, si no puedes sentir optimismo, gratitud y tantas cosas más en la línea de lo positivo, yo sé que a la gente no le gusta hablar de positivo y negativo, pero estoy dando un ejemplo. ¿Qué te queda para subsistir en el mundo, ¿no? Para derivar un sentido de quién eres? Te queda destruir. Y en gran medida, eso es lo que hacen, muchas veces sin entenderlo a fondo, ¿no? Sin que les importe, porque su funcionamiento vincular los parametra a ese tipo de funcionamiento. Ese es el espectro, ¿no? Por supuesto hay grados, una persona se puede ir moviendo, puede ir variando, pero si nos encontramos con este extremo absoluto, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Ahí no hay diálogo posible. Creo que me extendí un poco en mi respuesta, espero te haya respondido. No, creo que fue una respuesta bastante profunda y concreta en el hecho de que pude sacar 3 cosas bastante básicas de esa respuesta. Una, no puedo ver al otro. El otro no es un sujeto, el otro es un objeto. Y creo que eso es importante recalcar aquí porque hay varias, como tú dices, hay varios colores de cómo una persona con este rasgo muy marcado de personalidad se puede presentar. Una de ellas creo que es la que menos se platica, porque se conoce al narcisista en términos de un político poderoso que está en el poder, que quiere hacer las cosas como quiere controlar a las personas. Y existe este diálogo de que los narcisistas son estas figuras grandiosas. Sin embargo, hay otro rasgo del cual no recibe tanta atención, que es el víctima, el que compite con el sufrimiento del otro, el que mi sufrimiento nunca va a ser tan chiquito, o sea, es que tú no sabes lo que es el sufrimiento. O eh, eh, dejo de ver al otro en muchos otros aspectos porque yo soy el que necesita ayuda y yo soy el que necesita compasión, ¿no? Y inclusive muchas personas que piensan, pero si tú tienes, ¿por qué no me vas a dar a mí si tú tienes, ¿no? Entonces, creo que esta definición encapsula muy bien todos los espectros, porque es no puedo ver al otro, ¿no? No importa si me comporto como víctima, de que no puedo ver la empatía con el otro, o no importa si me comporto de manera grandiosa, no veo al otro. Esa es creo que la definición más precisa que pudiste haber dado. En términos, otra cosa que dijiste que me llamó muchísimo la atención fue em, el cuando se hace muy rígido, en el que yo comparto contigo esa visión de que cuando este rasgo está muy rígido, muy difícilmente hay algo que se pueda hacer porque la realidad está muy distorsionada. Lo cual me lleva a mi pregunta, que
es algo que se está viendo. Hay en las redes sociales, en el internet, se está hablando muchísimo sobre padres narcisistas, parejas narcisistas, rasgos de personales narcisistas en uno y cómo encontrarlos. ¿Es realmente una epidemia de narcisismo la que estamos viviendo o simplemente hay mucha información como para ahora darnos cuenta lo que es el abuso emocional? Estas figuras han existido a lo largo de la historia, en muchísimos escenarios, escenarios políticos, escenarios de guerra, escenarios sociales, son parte de la historia de la humanidad. Esto no es nuevo, realmente no es nuevo. Claro, lo que hay es una mayor visibilización de la problemática y hay una mayor conciencia a nivel de lo que se espera en una relación y de lo que se quiere en una relación. Antes, históricamente, las relaciones eran verticales, ¿no? Pensando que venimos de un trasfondo machista, pensando que venimos de un trasfondo específico, había alguien en una posición superior y alguien en una posición inferior. Eso, en gran medida, es el estilo o la propuesta relacional del narcisista. Entonces, lo que te estoy diciendo es que el paradigma del que venimos, relacionalmente hablando, es narcisista. Y los estilos de crianza de los que venimos también. La instrumentalización de los hijos era más o menos el pan de cada día para las generaciones anteriores, ¿no? Y por supuesto, la conciencia sobre esto ha hecho que la gente despierte, ¿no? No niego que puede ser también que el porcentaje de estas personas esté en aumento, porque claro, a ver, la aparición de las redes sociales, el culto a la imagen, ¿no? Todas estas cosas, a ver, el speed dating, ¿no? Todas estas cosas, por supuesto, que promueven un funcionamiento narcisista y en gran medida el narcisismo o las disposiciones narcisistas se aprenden y se transmiten también. Entonces, toda la cosa está como en ebullición en este momento. No es que estemos nosotros intentando, a ver, hablar exageradamente de este tema, sencillamente estamos señalando lo que siempre ha estado ahí y que hoy en día, pues, somos más conscientes de esto porque creo que es necesario un cambio a nivel de las relaciones, a nivel del vínculo. Es necesaria practicar una horizontalidad, que haya reciprocidad en las relaciones, que haya una igualdad, un trato de igual, un apoyo mutuo, ¿no? Una empatía mutua, cosa que en muchos sentidos se había perdido, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con la visibilización, la conciencia y también tiene que ver con definitivamente el contexto social que estamos viviendo hoy en día de la mano del Internet, de las redes sociales, del culto a la imagen, estas cosas que te vengo planteando. Sí. Una cosa que me llamó mucho la atención fue lo de la empatía, que creo que hay que recalcar y subrayar muchísimo, que es el hecho de se aprende una empatía cognitiva. Como yo entiendo eso, es uno sabe que socialmente es bien visto el que seas empático con una persona. Entonces se aprende, porque es bien visto que desarrolles la empatía y como tú dices, es contextual, ¿no? Es dependiendo de con quién esté y quién me esté viendo, yo me muestro de manera empática. Y eso es 100% cierto, no es algo, no es un rasgo que se pueda aprender. Muchas veces viene mucho con el temperamento de un bebé y una bebita, ¿no? Hay personas más empáticas, hay muchos estudios en donde pones a hermanos, ¿no? Y puedes ver cómo un hermanito le ayuda al otro, ¿no? Y a ver, yo te ayudo a caminar y ves otros que se empujan, ¿no? O sea, que estás viendo al hermano y empuja al hermano para que se caiga, ¿no? Entonces, esas son cosas que ya se ven dentro del temperamento de un ser humano cuando nace. ¿De Si acuerdo? tiene receptividad a poder desarrollar una empatía genuina o si va a ser más un rasgo aprendido porque es socialmente aplaudido. Eh, eso quiero rescatar de tu definición muy, muy grande. Y me gustaría movernos a el daño que dejan estas relaciones horizontales. Me encantaría que nos contaras un poquitito cuál es el daño que podemos esperar de estar en una relación en donde hay una jerarquía, en donde yo estoy arriba y tú estás abajo. Bueno, por supuesto está lo típico. Vendría a ser, em,
Si yo siento que estoy por encima tuyo, ¿no? Y que tú estás por debajo mío, entonces básicamente yo puedo hacer mi voluntad contigo, imponerte, porque tú eres inferior, practicar la verticalidad. Y esto a la larga se convierte justo en lo que venimos hablando, que es la instrumentalización del vínculo. Como tú eres algo que está ahí de menos, yo te puedo utilizar, ¿no? Para mis fines, para mi gratificación, sea lo que esto implique, ¿no? De repente necesito que salgas y compras algo, ¿no? De repente necesito que, a ver, me siento solo y quiero que te quedes conmigo todo el día, ¿no? No hay una, en estas propuestas no hay una consideración por las necesidades, los deseos, las motivaciones de la otra persona, ¿no? Entonces, si esto es practicado, por ejemplo, desde la crianza, cuando el individuo, el infante, está en pleno desarrollo, ¿cuál crees que va a ser la propuesta relacional que le va a mostrar al mundo cuando sea un adulto? Se va a relacionar exactamente igual. Va a tratar a la gente como objetos, como una extensión, como un avatar, como algo que está ahí para que yo lo utilice. No hay un entendimiento, de nuevo, de un otro. Y eso puede hacer que la persona lleve, a ver, para las personas que caen en la posición inferior, ¿no? Inferior, puede ser que las personas lleven una vida de absoluto sometimiento y esclavitud con la gente. Y eso es tremendo, porque en realidad no están viviendo, las víctimas no están viviendo su vida, están viviendo la vida acorde a los deseos y necesidades de otra persona. Y esto, por supuesto, tiene un impacto a nivel del cerebro, a nivel neuroquímico, o sea, es profundamente equiparable a la adicción, tú lo sabes mejor que yo. Y no solo eso, ¿no? Las personas que tienen un trastorno de la personalidad, una patología de la personalidad, inducen una serie de estados en el otro a partir de una serie de mecanismos que la gente, sí, por supuesto, ¿no? Son mecanismos de manipulación. A veces lo hacen conscientemente, a veces no lo hacen conscientemente, pero son mecanismos muy similares a lo que ocurriría, por ejemplo, en un culto, en las sectas, en espacios de adoctrinamiento, ¿sí? Hay un brainwashing, un lavado de cerebro. El problema es que no es de un líder con un grupo, es en un vínculo de pareja, o en un vínculo madre-hijo, o en un vínculo padre-hijo, ¿no? Y te repiten una y otra vez un mensaje. La repetición a partir del sonido, a partir de las palabras, es la técnica por excelencia en términos de adoctrinamiento. Si te repiten las cosas una y otra vez, ¿no? Cala, termina calando en tu interior, termina programándose en tu interior, de distintas formas, ¿no? ¿Y qué pasa? Asumes esa narrativa, asumes esa identidad, asumes esa propuesta y muchas personas salen de estas relaciones, salen de estos espacios em, pensando que eso que les han inoculado son ellos, ya sea lo que sea, muchas veces va en la línea de la devaluación, ¿no? Soy culpable, soy el problema, hice todo mal, pude haber hecho las cosas mejor, em, soy malo, soy mala, no me sé relacionar, no tengo futuro en las relaciones, etcétera. O sea, depende del mensaje, ¿no? Pero es un mensaje profundamente devaluador, particularmente cuando viene de las personas que tienen una patología de la personalidad. Entonces vamos viendo que el impacto, a ver, tiene muchos niveles, ¿no? Te hablaba de lo neuroquímico, por supuesto que tiene un impacto a nivel del sistema inmunológico, a nivel del sistema nervioso, la persona queda profundamente desregulada, ¿no? Hay una disrupción hormonal, o sea, yo sugiero que las personas vayan al médico, realmente, después de estas situaciones. Es importantísimo porque todo está afectado, todo el sistema está afectado, y hay que abordar cada parte una por una porque son secuelas de estrés postraumático complejo y eso tiene un impacto en el cuerpo, no solo en la mente, en todo. Es probablemente una de las formas de abuso más serias, más graves que se pueden ejercer. No le estoy quitando peso a todo lo demás. Sencillamente
En el caso de las relaciones, de los vínculos patológicos, hay una especie de secuestro mental. ¿A qué me refiero con eso? Las personas empiezan a sentir que dejan de existir, que su identidad, su propósito, su deseo ha desaparecido, porque está siempre puesto en función a lo que la otra persona quiere. Y a partir de estas técnicas de manipulación, básicamente no tiene nada que decir la víctima. Sencillamente le queda acatar, cumplir, satisfacer, gratificar. Y eso, por supuesto, es algo que deja un impacto tremendo, ¿no? Tremendo. No solamente en ese momento, sino, a ver, en las relaciones futuras, en tus planes a futuro, en tu proyecto de vida. Todo está tomado por esta situación. Por eso es tan importante que se hable, ¿no? Que se hable y que se empiece incluso a plantear en escenarios legales, en escenarios sociales. Creo que eso se necesita incorporar de a pocos. De poco a poquito. Em, Hubo muchas cosas que puedo rescatar de eso, en el sentido de, pues, uno de los impactos, si para un narcisista no existe el otro, no cabe el otro dentro de esta relación, pues lo que puede llegar a pasar es que entonces yo no existo, porque nadie me está viendo, ¿no? Lo cual, si yo no existo, soy como un lienzo en blanco. No, tú me tienes que decir qué música escuchar, tú me tienes que decir qué hacer en el trabajo, tú me tienes que decir, eh, vamos, con quién relacionarme, con quién no relacionarme. Y creo que eso es uno de los impactos más grandes, que es un lienzo en blanco sin la capacidad de poder dibujar sobre él. O sea, un poquito. Sin poder decir qué te quedas, qué no te quedas, sobre todo porque son entornos muy inseguros. Lo que describes es un entorno muy inseguro, muy cambiante, en el que no sabes qué va a dictar la otra persona. Y entonces tú te tienes que ajustar al baile y al son que te toque esta otra persona. Y entonces aquí me gustaría llevar, no porque me gustaría revictimizar, pero me gustaría saber exactamente qué es lo que lleva a una persona considerar que un espacio así podría ser prudente o podría ser un, una opción, ¿no? ¿Qué es lo que le lleva a una persona gravitar a un entorno así? Hay varios factores, hay bastantes factores. No es una cuestión de complementariedad, ¿no? A veces la gente piensa en esta idea de, claro, hacemos match porque hay algo que, no sé, que trabajar, hay algo que sanar. O sea, tú puedes darte esa interpretación después, ¿no? No tengo ningún problema si te sirve. Pero lo cierto es que tiene que ver más con tus premorbilidades, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A tus predisposiciones, a tus vulnerabilidades previas, las cuales son registradas por estas personas, identificadas con mucha facilidad, ya sea consciente en el caso de un psicópata o muchas veces inconscientemente en el caso de un narcisista, y van a sacar provecho de ese tipo de perfiles. Son seres muy instintivos en ese sentido, saben darse cuenta, ¿no? Muchas veces las personas que más tiempo se quedan tienen también una historia de trauma infantil o una historia de trauma a lo largo de sus vidas. No es mandatorio tampoco, pero es común que ocurra. Tampoco quiere decir que las personas que caen en estas situaciones son personas absolutamente vulnerables, frágiles, ¿no? Todos tenemos factores premórbidos. O sea, todos tenemos ciertas vulnerabilidades, ciertos puntos en nuestra vida que nos afectan nuestro funcionamiento. Em, y es importante, además, entender que las personas pueden ser incluso personas muy competentes, muy inteligentes, profesionales, muy capaces. Al narcisista le gusta eso, porque le da estatus, se coidealiza a través de ti, ¿no? Y eso no quita que puedas caer en estas situaciones, porque no es una cuestión muchas veces racional. Eres tomado por una serie de procesos, una serie de situaciones que inducen en ti una serie de estados que pasan
por lo que mucha gente denominaría inconsciente, es decir, no te das cuenta, ¿no? Que pasan por un registro no verbal, que pasan por un registro biológico, que pasan por un registro neuroquímico. Y quiero especificar a qué me refiero, ¿sí? Porque ahí entraríamos en el famoso ciclo de abuso. Em, Estas personas que se mueven dentro de estos cuatro parámetros, lo primero que hacen es idealizarte, ¿no? El famoso love bombing. Te llenan de amor, te llenan de regalos, te llenan de cosas, te llenan de presencia, de cuidado, de afecto. Esta en realidad es una coidealización. Si tú eres lo máximo y eres mi pareja, quiere decir que yo, narcisista, también soy lo máximo. Mm. Tiene que ver más con ellos que contigo. Pero la gente obviamente en el vínculo no se siente así, se siente que te ganaste la lotería. El narcisista en este momento te presenta algo que no tiene precedentes, que es la versión perfecta de ti. Esa versión que de repente, bueno, en realidad las personas nunca hemos visto, porque nadie es perfecto, todos tenemos falencias, dificultades, problemas, ¿no? Pero el narcisista, a través de sus ojos, te ves a ti mismo como alguien absolutamente perfecto, idealizado, sin ningún tipo de falencia, sin ningún tipo de problema. Eres perfecto en los ojos de esta persona. Y eso, a ver, es algo profundamente seductor. Cuando hablamos del duelo, no solo estás duelando a la pérdida de tu pareja, estás también duelando esta imagen idealizada de ti, que te hizo sentir muy bonito, te hizo sentir muy chévere contigo mismo, ¿no? Y eso, por supuesto, es muy difícil de soltar. Y luego de eso, pasamos a la siguiente fase, ¿no? Que es la devaluación. El narcisista empieza a ponerle un cese a esta idealización. Y empieza súbitamente, luego de haberte subido en un pedestal, a intentar minimizarte, sacarte de ahí, reducirte. Y empieza a tratarte mal, empieza a etiquetarte, empieza a devaluarte, a insultarte, um, a describir despectivamente qué haces, cómo eres, empieza a desaparecerse, a no responder, a retirar el afecto. O sea, te puedes imaginar este escenario, porque las personas que han estado en esta nube gloriosa, absoluta de perfección, a partir del vínculo que el narcisista o estas personas promueven, luego se encuentra con que los están insultando, con que los están tratando mal, con que los están minimizando, devaluando. ¿Cómo reconcilias eso? Es una locura. O sea, te mete en una situación donde es muy fácil perder la noción de las cosas, la cordura, el entendimiento, el sentido de la realidad. Porque es una contradicción tremenda, de la perfección a la devaluación. ¿Quién te hace eso? Tiene una finalidad, por supuesto. Ellos lo hacen con un propósito. El narcisista necesita separarse de ti. Ese es su objetivo en términos relacionales. Su objetivo no es estar contigo, no es sostener un vínculo, no es tener hijos contigo, no. El narcisista en sus relaciones intenta replicar una y otra vez un momento específico del desarrollo infantil que nunca se pudo concretar, que es la separación psicológica durante los 3 primeros años de vida, ¿sí? Pensada también desde distintos autores como separación e individuación, un momento constitutivo de la personalidad o de la configuración de la personalidad, que le permite al infante sentirse separado de la madre o de la figura que esté ahí en ese momento. Que le permita al infante salir de la simbiosis, salir del enmeshment. Ah, ok, yo también existo en la realidad, yo también estoy fuera, yo también soy un individuo, ¿no? El narcisista nunca concreta eso. Se queda simbióticamente adherido a la figura que estuvo en esos 3 primeros años. E intenta, sin saberlo, lograr esa separación psicológica con, por ejemplo, sus relaciones de pareja, sus relaciones posteriores en general, ¿sí? Em, por supuesto, cuando esto es ejercido por un adulto que además es absolutamente propenso a la
agresión y a la destrucción, ¿no? Este proceso se vuelve muchísimo más macabro. El narcisista te utiliza como si fueses una figura materna para lograr esa separación psicológica. En ese proceso te idealiza como si fueras esta figura. Luego, para lograr la separación, te devalúa, te baja del pedestal. Y finalmente, cuando logra bajarte del pedestal lo suficiente, te descarta, te abandona. Y piensa, ok, por fin soy un individuo, por fin estoy separado psicológicamente, por fin salí de la simbiosis, por fin puedo vivir mi vida, ¿no? Cosa que en realidad no ocurre, no se concreta nunca. Los narcisistas nunca logran esta separación e individuación. Al inicio eras perfecto, ¿no? Y yo te dejé. Quiere decir que me equivoqué contigo. Pero si yo soy grandioso, magnánimo, magnífico, ¿cómo me puedo equivocar? Es imposible eso. No lo puedo tolerar. Necesito reconciliar esto. El narcisista atraviesa una disonancia cognitiva, aunque no lo creas. Y regresa para la cuarta fase en un intento de reconciliar justamente esta disonancia, de sostener su grandiosidad, de decirse a sí mismo, ok, no me equivoqué, sigo siendo grandioso, sigo siendo perfecto, y te reidealiza, te vuelve a iniciar el ciclo, te llena de amor, te llena de cuidado, te llena de presencia, hace hoovering, ¿no? Intenta reconectar contigo, te manda cosas, te vuelve a colocar en esa posición como una evidencia de que no hubo un error en esta serie de decisiones y así el ciclo se puede repetir una y otra vez sin parar. Y si tienes predisposiciones codependientes o si tienes, por ejemplo, un funcionamiento borderline, ¿no? que radica en lo anaclítico, en lo codependiente también, va a ser muchísimo más difícil salir porque esta oscilación entre bueno y malo, entre amor y odio, entre idealización y devaluación, además genera eh, un proceso adictivo. Es muy comparable a una adicción. Aquello que hay algo que te hace daño y hay algo que te lo calma, ¿no? Entonces experimentas el dolor, la separación y viene nuevamente y te calma y ah, como una droga, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene un impacto a nivel cerebral, a nivel de la química cerebral, esta oscilación entre dopamina y cortisol, ¿no? Y esa no es la cereza del helado. La cereza del helado es que estas personas, como te decía hace un rato, recurren a la repetición constante de palabras. Las palabras también son sonidos, ¿no? Y esto inocula una narrativa en tu mente. Esto se conoce como entrainment, ¿no? Lo vienen estudiando. Hay distintos estudios en neurociencias, más o menos a partir del año 2010, que tienen que ver con los ritmos del funcionamiento cerebral, de los patrones de onda y los sonidos, ¿no? Se empezó a estudiar, por ejemplo, en los festivales de rock. Se encontraba que las personas que estaban tocando una misma canción tenían los patrones de onda sincronizados. No había diferencias. Y se extrapoló a las relaciones. Y se ha visto cómo el narcisista utiliza y se apoya en el lenguaje de manera cadencial, de manera rítmica, para repetir una y otra vez el mismo mensaje. Es como una especie de hipnosis, ¿no? Y eso, como te decía hace un rato, pues genera la inoculación, la programación de una narrativa que te terminas creyendo, que va en la línea de tú ser alguien devaluado. Y es exactamente lo mismo que ocurre en los cultos, exactamente lo mismo que ocurre en las sectas, solo que tal vez es aún más severo, en cierto modo, porque te está pasando con la persona que supuestamente te ama y a la que amas, ¿no? De nuevo, ¿cómo reconcilias todo eso? Algo que aquí me llega a la mente es que no es tan concreto y como tú dices, hay muchísimas razones por las cuales no se logra entender
el gran impacto que tienen estas figuras y estas personas que son muy inflexibles en su personalidad, porque no es como que una persona llega y te dice te amo y después te voy a odiar y después el mensaje que internalizas es pues no valgo. Es mucho más sutil esta interacción entre que ni siquiera te dicen que no vales. O sea, puede que llegue al extremo violento físico, pero cuando tú ves un moretón es más fácil ver Mm, el daño, ¿no? Cuando tú ves de alguien acuerdo. me pegó, puedes hacer esta conexión de órale, esto es algo daño. Pero que no necesariamente una persona tiene que abiertamente, vocalmente, violentarte verbalmente para que haya un daño. Creo que muchas veces es muchísimo más sutil el cómo se te devalúa. Muchas veces es y creo que se puede marcar por esta sensación de no ser visto. Cuando hay una parte de ti, algo que yo he notado mucho y no sé, me encantaría tu opinión en este tema, cuando de repente el cuerpo reacciona, porque yo me he dado cuenta que el cuerpo reacciona en estos entornos en el cual de repente te encuentras sobreexplicándote a otra persona, intentando así como, y es que a mí esto me pasa, o sea, como cuando tu voz empieza a acelerar el paso, el cuerpo como que intenta señalizar de cierta manera de aquí estoy, ven, estoy tratando de explicarme, porque es más que nada una sensación, yo me doy cuenta en estos entornos, es una sensación con el que se te deja de a lo mejor y que lo que estás diciendo no es verdad, o que no eres digno de ser visto, ¿no? O por favor ayúdame porque yo te necesito, ¿no? Pero que no necesariamente hay una violencia directa, que es muchísimo más indirecto el asunto y que el cuerpo manda esas señales. Y no sé si tú estés familiarizado con esta sutilidad en el cual el cuerpo responde, en el que normalmente son entornos en los que te tienes que sobreexplicar, tienes que casi, casi gritar para que se te escuche, ¿no? O que simplemente ya te callas, porque ya de tanto que intentas que la otra persona te pueda ver, llega el dilema sin solución, ¿no? De tanto que intento que la otra persona, bajar a la otra persona para que me pueda ver a los ojos, llega un momento en el que mi brazo se cansa. Entonces ya mejor no digo nada, ¿no? Ya mejor, ya Sí. mejor me callo y ya no digo nada y entonces ahí me borro y me anulo para que el otro pueda existir. Pero no sé si estás familiarizado con estas sutilidades que se dan en estos entornos en los que no necesariamente una persona con estos rasgos te tenga que violentar. Normalmente son personas extremadamente carismáticas y extremadamente eh, que te hacen sentir que son empáticos, pero es la sensación con la que se te deja que va generando esta devaluación muchas veces. El narcisista induce en ti una serie de estados. Hay autores que describen esta situación como una fantasía compartida. ¿Qué quieren decir cuando hablan de esto? El narcisista, desde su funcionamiento psicológico, que es equiparable al de un niño de 2 o 3 años, su funcionamiento vincular, que es equiparable al de un niño de 2 o 3 años, activa en ti instintos de cuidado, activa en ti instintos maternos muchas veces, y con esto me refiero de nuevo a los 3 primeros años de vida, el cuidado que sostendrías ahí, ¿no? Te hace sentir o registrar su fragilidad, te hace registrar que necesita ser salvado, rescatado, cuidado, y eso es lo nefasto de ese primer momento, ¿no? Porque las personas, y lo describen, las víctimas lo describen, yo sentía que era su mamá, yo sentía que era su papá, ¿no? Y a pesar de que estábamos hablando de un adulto que de repente era muy competente profesionalmente, había logrado muchas cosas, cuando entraban en esta dinámica vincular, había una sensación de que era un padre o una madre y un niño, ¿no? Tienen esta capacidad. Y eso, por supuesto, complejiza muchísimo más todo, porque este proceso no pasa por la conciencia. De nuevo, tiene que ver con un registro no verbal, un registro biológico, un registro a nivel del discurso, sí, pero la persona, la víctima, la mayoría, bueno, casi siempre, asume una posición materna. Y el narcisista regresiona, asume una posición infantil, o ya está regresionado, mejor dicho. Entonces te hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo abandonas a un hijo? ¿Cómo abandonas a un niño? ¿Cómo no empatizar con un infante? Claro, o sea,
le diste al blanco, o sea, yo creo, es que le diste al blanco, y eso es algo que quería articular, pero lo dijiste muchísimo mejor que yo, que es esta sensación de que ¿cómo no vas a empatizar con alguien que te hace sentir o te pone en una situación en la que sientes que eres responsable por el bienestar de esta otra persona, ¿no? Total, Eh, sí, entonces, creo que aquí me gustaría para las personas que caen dentro de estas relaciones, porque existe mucho el amiga date cuenta, ¿no? El amiga date cuenta y salte de ahí, ¿no? Que creo que es una manera muy violenta de tratar a las personas, porque estás otra vez poniendo la responsabilidad de una violencia que están experimentando. Le pones la responsabilidad en las manos a la persona que no hizo nada, o sea, que solo está tratando de cuidar a un niño herido, ¿no? Y aquí me gustaría meter esto en esta conversación porque es algo que recientemente yo me vengo enterando en las profundidades de la ciencia. Me vengo encontrando porque creo que muchas de estas figuras han estado en la ciencia. Muchas de estas figuras han conducido la ciencia y por han supuesto. realmente llevado a cabo los modelos y las teorías por los que hoy se rige el sistema político, se rige el sistema económico, se rige el sistema familiar y se rige los sistemas interpersonales. ¿Cuál es esta teoría? Hay un modelo de las emociones, que vienen las emociones, de dónde vienen las emociones a nivel ya neuronal y estos modelos que han sido concretados, implementados y es más, se consideran verdad. Es que las emociones son un constructo social, que es algo que se construye socialmente a través de lo que vas aprendiendo en el entorno, ¿no? Y se reduce el cerebro a un órgano predictivo, es decir, tu cerebro está ahí para predecir peligro o para estar constantemente haciendo un análisis de predicciones de hacia dónde te vas a mover para poder lidiar con la incertidumbre, ¿no? Que está dentro del ser humano. Se dice que las emociones son un constructo social, lo cual no nos damos cuenta de lo grave que es esa narrativa. ¿Por qué? Porque si las emociones son meramente un constructo social, quiere decir que se pueden deconstruir. Quieren decir que si alguien viene y me hace daño a mí, mi emoción es un constructo social de lo que yo interpreté, de lo que yo Claro, interpreté de lo que tú hiciste. Y entonces ahí quita todo el valor en lo que tú hiciste. Y esto es muy importante recalcar porque realmente es el modelo más famoso emocional sí, que se rige en toda la neurociencia, el modelo de la construcción de emociones. Y hay muchas personas que han intentado, financieramente menos potentes que las figuras que hacen mucha evidencia científica para sustentar el modelo de construcción emocional. Em, pero entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la víctima normalmente se puede reprogramar. Y en el que yo reprograme a la víctima, no tengo que cuestionar el entorno que ocasionó eso en la víctima. Nunca se mm, cuestiona. Las emociones creo que han perdido un valor inmenso. Se ven como algo efímero que pasa, existe dentro de ti y porque existe dentro de ti, entonces esa es tu responsabilidad. Y que con terapia conductivo-conductual yo puedo cambiar la manera en la que piensas sobre esas emociones y eventualmente cambiar tu estado de ánimo. Y si yo cambio tu estado de ánimo y cambio la manera en la que piensas, no voy a tener que cuestionar el sistema violento que ocasionó el daño. Y eso es mucho, mucho lo que yo me vengo encontrando, es una decepción, es una gran decepción, pero cuando te pones a pensar a gran escala, ¿qué representa el que nosotros veamos este modelo? Sobre todo porque hay muchos científicos en el que han hecho toda una literatura y una corriente de literatura de la neurociencia afectiva, en los cuales ellos pueden decir, las emociones son innatamente naturales del ser humano. Es decir, ya nacemos con esos circuitos, ya existen previamente antes de que haya una actividad cognitiva, antes de que nosotros pensemos, ay, esta es una emoción que estoy teniendo, ya tienes la emoción. No necesitas pensar que estás teniendo esa emoción para tener esa emoción. Y hay una corriente de la neurociencia que desafía
estos modelos muy concretos. Y cuando uno se pone a investigar un poco quién financió este modelo, quién financió los 4 millones de dólares que se le otorgan a rectificar y validar y volver a nutrir este empiricismo, em, vamos a repertorio de estudios que sustentan esa versión, pues entonces ahí uno ya empieza a cuestionar porque los perfiles caben muy bien en la descripción que me estás dando, los perfiles de las personas que conducen esta que conducen esta investigación que creo que es mucha por la cual se rige el mundo, ¿no? Es si tus emociones solo es un estímulo a una respuesta que se construyó por parte de tu propia interpretación de lo que existe allá afuera, entonces no es mi responsabilidad. ¿Qué opinas sobre eso? Ese es el famoso, esa es tu interpretación. Y esto esto es una herramienta con muchos sesgos para la gente que no tiene realmente un registro empático, ¿no? O sea, sabemos que hay una universalidad sobre las emociones. O sea, la gente explora distintas culturas en distintas partes del mundo y nos encontramos no solo con las mismas emociones, sino que nos encontramos también con el mismo registro no verbal, las mismas microexpresiones. A ver, no en adultos, en infantes, en bebitos, ¿no? Entonces, claro, tú estás haciendo alusión a que hay un énfasis en la racionalización de lo emocional. Pero por supuesto que esa va a ser la conclusión cuando viene de personas, de individuos, de espacios que no tienen la capacidad de ejercer un registro afectivo real. En todo caso, esa va a ser la creencia y es lo que probablemente se intente probar o sustentar. Pero creo que hay muchísimas posiciones, líneas teóricas, mucha data que desafía eso, ¿no? Sí, es cierto, seguramente hay personas que no pueden registrar la afectividad o la empatía afectiva y que su énfasis está en lo racional. Eso no quiere decir que lo emocional no tenga una cualidad innata, ¿no? De repente está en menor grado, de repente está menos presente, de repente está un poco inhibida, pero el circuito está, como tú dices, ¿no? Y claro, si a eso le sumamos que la gente, a ver, experimenta trauma, experimenta instrumentalización, su capacidad emocional es limitada, ¿no? En ese sentido, tal vez es mucho más sencillo recurrir a la racionalización de las emociones. No quiere decir que no existan como algo propio de la persona. Me di a la tarea de investigar, ay, qué padre modelo. Me pregunto cómo habrán sido de padres estas personas. Me di a la tarea de investigar y no es evidencia empírica, por lo menos 3 de las personas, grandes nombres dentro de este campo que han desarrollado esta teoría, por lo menos 3 de estas personas tuvieron hijos con antidepresivos hospitalizados por depresión. Por Entonces, supuesto. ahí yo me pregunto, ahí está la evidencia empírica, ¿qué tanto influenció el hecho de que nosotros racionalicemos algo que es tan importante? Yo creo que las emociones requieren tener un peso, porque una emoción no es, no solo te pasa, hay algo que deja esa emoción. La memoria se Ujú. consolida a través de las emociones. Dependiendo de qué tan intensa sea una emoción, se va consolidando la memoria también de una persona. Y hay muchas cosas que se quedan fuera de la memoria porque la persona no tiene el calibre neuronal para poderle dar sentido, no tiene la capacidad de darle sentido. Entonces pues esto está muy pesado de procesar porque duele mucho, entonces lo tengo que dejar a un lado o mi memoria lo tiene que empujar, pero no quiere decir que no se haya impreso ese recuerdo, que no se trae a la parte consciente, a la parte prefrontal del cerebro, pero que sí deja un recuerdo, sobre todo cuando estamos muy chiquitos, experimentamos el ser la extensión de los logros o de los fracasos de padres con esta estructura del ser rígida, ¿no? Que ellos no fueron vistos porque sus papás estaban preocupados viéndose a sí mismos en sus hijos, no pueden ver a sus hijos y entonces yo estoy viendo lo que yo no tuve de chiquito, yo se lo voy a dar a mi hijo, pero no estoy viendo qué está pidiendo mi hijo y entonces Total. mi hijo se
se vuelve un instrumento de mi seguridad o una extensión de mis logros. Se vuelve una extensión de lo que a mí me hubiera gustado tener y entonces el hijo queda anulado. Igual, no puedo ver al otro, ¿no? Lo cual me lleva mucho a hacer énfasis en el hecho de em, cuando uno tiene una infancia así, lo que aprende desde ese entonces es, no existo, no existo y es más probable que con esa predisposición, entonces, cuando me relaciono con el otro en la manera romántica, algo así sea muy familiar y porque también nos rige por un sistema que ve las emociones a partir de la racionalización, ¿no? Pues todo confabula, tenemos una predisposición emocional a gravitar a esos espacios, pero también se nos dice culturalmente que no es, que es tu responsabilidad y que tú te quedaste ahí y también por eso en una amiga date cuenta, ¿no? Entonces, me interesa mucho que una víctima que está sufriendo de una relación así o de una recuperación así, ¿qué se le podría decir a una persona en ese estado, en este momento? Lo primero que hay que intentar hacer es anclarlo a la realidad. Em, el cerebro se queda buscándole el sentido a una experiencia tan compleja, tan confusa, tan traumática, tan vinculada a la no existencia, es decir, a la muerte, ¿no? Es algo muy natural que las personas intenten entender todo esto. Es muy de ciencia ficción. O sea, yo no culpo a la gente que no lo termina de creer, porque creo que es bastante surreal lo que ocurre en este tipo de vínculos. Creo que por eso las personas que no lo entienden son propensas a decir este tipo de mensajes, como amiga, date cuenta, ¿no? No digo que esté bien, me parece terrible, pero entiendo que hay un desconocimiento profundo porque es bien difícil de concebir que esto sea real. O sea, es casi alienígena, ¿me entiendes? Este funcionamiento de estos individuos dista muchísimo de lo que entenderíamos como un ser humano, ¿no? Y lo que inducen y su intención en las relaciones, más aún. Es bien importante el tema de la psicoeducación. Yo creo que por eso las personas, a ver, consumen tanto estos contenidos, ¿no? En las redes sociales, están intentando entender qué fue, qué pasó aquí, por qué de la nada desaparecí. O sea, imagínate la carga o el nivel de información que se necesita para poder darle un sentido a eso, y no solamente en términos eh, teóricos, racionales, hay que experimentarlo con alguien también. Hay que sentirse seguro en un espacio para poder recibir esta información, para poder confiar, ¿no? Hay muchísimos elementos. Entonces, me parece genial la idea de que las personas empiecen por psicoeducarse sobre esto. Creo que eso puede ayudar muchísimo a darle sentido a su experiencia, pero hay más cosas que se necesitan hacer, ¿no? Porque, a ver, has sido víctima de nuevo, un secuestro mental, has experimentado un proceso propio de una secta, de un culto, ¿no? Y hay una desprogramación que necesita hacerse. Si tu narrativa personal, tu narrativa de quién eres, ha sido suprimida, ha sido anulada, y la narrativa que habita en tu mente es una narrativa que te devalúa constantemente, ¿no? Hay que aprender de alguna manera a silenciar esa narrativa acusatoria, ¿sí? Y a revivir o a reconstruir tu narrativa personal. Y repetírtela. Es como un re-entrainment, una y otra vez. No importa si no te la crees. Es probable que no te la creas inicialmente. Por supuesto, porque la línea de pensamiento que está corriendo en tu mente ahorita básicamente te dice totalmente lo contrario y además viene con una carga afectiva, emocional, traumática, tremenda, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que la gente necesita, por supuesto, experimentar, tiene que ver con esto, con un acercamiento a la desprogramación del entrainment,
¿sí? Hay distintas técnicas para parar el pensamiento, para silenciar el pensamiento, em, que tiene que ver con lo acusatorio, ese tipo de pensamiento. ¿Qué es en realidad el mensaje del narcisista? Es el mensaje del narcisista, que está en tu mente programado. Y hay distintas formas de revivir tu narrativa personal. De nuevo, puedes escribirla, puedes construirla, puedes armarla en un escenario terapéutico y es bien importante repetirte. Si uno no aborda el entrainment en un espacio terapéutico, más allá de, mira, más allá de tu enfoque, ¿eh? Yo no abordo particularmente el espacio terapéutico desde una línea racional o de pensamiento. Yo creo que hay muchos más factores. Pero en este caso específico, la gente necesita un salvavidas. La gente necesita un salvavidas porque ahorita están atravesados por algo que no es de ellos. Les han instalado un app y Sí. rige todo su funcionamiento. Entonces hay que empezar por ahí. Y por supuesto, después de esto, se necesita abordar el componente de la regulación emocional, ¿no? Que tiene que ver con el trauma experimentado. Hay distintos enfoques dentro de lo terapéutico que trabajan a nivel del trauma y es muy importante no solamente dejarlo en la experiencia o el registro o el entendimiento emocional y la regulación a partir de esto, sino hay que articular de nuevo, ¿no? Hay que articularlo en palabras, hay que darle un sentido, porque el cuerpo necesita guardar una coherencia con tu discurso personal, con tu narrativa personal, para entender a fondo realmente qué ha sucedido. Y por supuesto, hay que abordar esta situación también desde la perspectiva de una adicción. O sea, no solo vas a atravesar por un duelo, que seguramente en un espacio terapéutico el terapeuta o la terapeuta van a ayudarte a atravesar. Vas a atravesar por un duelo múltiple, un duelo prolongado, que tiene que ver con sí la pérdida de la pareja, pero tiene que ver con la pérdida de lo que te decía al comienzo, la versión idealizada de ti. Tiene que ver con la pérdida de esta figura que de alguna manera ejerció un rol infantil, de niño, de infante, y que al mismo tiempo, en simultáneo, te hizo muy dependiente de él o ella. En ese sentido, ejerció también un rol materno. Entonces te pierdes a ti, pierdes un hijo, pierdes una madre, pierdes un proyecto de vida, ¿no? Pierdes a la pareja ideal, pierdes muchísimas cosas. Pierdes la inocencia, pierdes la ingenuidad, pierdes la concepción que tienes de ti mismo, del mundo, de las personas. Entonces, ese trabajo tiene muchísimas capas. No es sencillo. La gente se preocupa por el tiempo y yo te diría lo último en lo que tienes que preocuparte es por el tiempo. Más bien, haz la chamba, haz el trabajo y vas a ver cómo las cosas se van alineando, ¿no? Y a eso hay que agregarle, por supuesto, las secuelas del estrés postraumático complejo, que van en la línea también de este periodo de abstinencia. Estás atravesando una abstinencia. Estás reseteando tu sistema dopaminérgico. Estás reaprendiendo a vincularte. Estás ejerciendo el acto de reconstruirte. Es una reconstrucción. Entonces, no tiene nada que ver con, la recuperación no es posible, ¿me entiendes? Eso es lo que te estoy queriendo decir. Hay que empezar de cero. ¿Y cómo se empieza de cero? En un espacio seguro, en un lugar de cuidado, en un lugar de sostenimiento. Por eso es tan importante que las personas pidan ayuda, se apoyen en otros. El vínculo también puede sanar, ¿no? No solo enferma. Entonces es un espacio terapéutico, grupos de soporte, actividades que te ayuden con la regulación emocional, la práctica de repetir tu propia narrativa, de reconstruir tu propia narrativa, son muchos elementos que confluyen, por eso es que el abuso narcisista es distinto, al menos en términos del abordaje clínico, el abordaje terapéutico, a a otras situaciones complejas, a otras situaciones traumáticas, ¿no? Interesante que puedo ver cómo una persona puede salir hacia adelante. Y algo que dijiste que se me quedó es que, pues, dijiste, no existe la recuperación y creo que efectivamente no existe la recuperación. En el momento en el que vuelvas a estar en un entorno que te reactive esa narrativa,
las conexiones neuronales no desaparecen del cerebro. Simplemente puedes refortalecer una nueva y puedes hacer una nueva de fortalecerla, pero no quiere decir que la otra no esté o que no exista. Y que todo este trabajo toma mucho tiempo porque es aprender un nuevo lenguaje, es interactuar, es aprender una manera nueva de verte a ti mismo, que a lo mejor y nunca te has visto con esos ojos y nunca has podido realmente verte en esa luz. Y es como si estuvieras construyendo algo nuevo de cero, ¿no? Es una nueva conexión neuronal. No es algo sencillo de hacer, entonces por el tiempo también no me preocuparía mucho, ¿no? Va a ser una vida de encontrarte contigo en otras relaciones que te van a enseñar qué partes de ti siguen ahí o no siguen ahí, ¿no? O ya no están tanto, o ya no son tan fuertes, ¿no? Entonces es mucho a través de la práctica lo que yo he podido ver en mi experiencia, que me lleva a una de mis últimas preguntas, es esta corriente, hay muchísima corriente New Age, astrológica, terapia holística, en Ya. el que a mí, yo sí te lo tengo que decir, personalmente yo fui muy presionada a perdonar, a perdonar. Es el perdón es, la puerta al cielo. A mí me dijeron, fui con me acuerdo un neurólogo y él me dijo: "Es que tienes que perdonar". Y aquí es en donde yo te pregunto, ¿perdón o no perdón a una persona que, te apaga los ojos para verte a ti mismo? Sobre todo si es por un tiempo prolongado. Ese es un discurso muy religioso. O sea, creo que tiene sus raíces en mucho de eso. No tengo nada en contra de la religión, creo que le puede servir a muchas personas como una plataforma de soporte, pero los escenarios que te presionan a perdonar a tu abusador, creo que ejercen un daño que no reconocen. En ese sentido, creo que pueden ser muy narcisistas. No hay un reconocimiento en lo absoluto de lo que has vivido. El énfasis está en, tienes que perdonar. Eso te va a garantizar no sé qué. Mentira. ¿Cuántas personas han hecho el intento de perdonar y no les ha servido de absolutamente nada? Más bien los ha conflictuado. Es iatrogénico, genera más sintomatología. Yo creo que uno puede elegir, a partir de estas situaciones, quedarse herido para siempre o volverse sabio. Y esa es una elección personal, que va a ir de la mano de tu trabajo personal. No tiene nada que ver con el perdón, porque esta situación no tiene que ver con el otro. ¿Me entiendes? Lo que ocurre en el vínculo narcisista es que has estado constantemente en función al otro, constantemente para el otro, tratando de satisfacerlo, cumplir con él o ella, gratificarlo, sometido. Y viene alguien y te dice, oye, para resolver tu situación, pon el foco de nuevo en el otro y perdónalo. Cuando tú sales de un escenario de anulación psicológica, donde no has estado, ¿no? Y te vuelven a decir, es revictimizante, te vuelven a decir, no, pon el foco en él y perdónalo. No, o sea, el foco luego de esta situación necesita estar en ti, casi que egoístamente en ti, ¿me entiendes? Y trabajar en lo que a ti te hace sentir bien, lo que tú necesitas, tu regulación, tu cuidado, tu aprendizaje, lo que sacas de esto. Am, es difícil pensar que hay un lugar seguro luego de este tipo de situación. En mi experiencia personal lo hay. Y lo que he visto a partir de mucho trabajo con distintos pacientes es que lo hay. Definitivamente no vuelves a ser el mismo. Eso nadie te lo puede asegurar. Si alguien te lo asegura, te está mintiendo. Pero sales con recursos si estás dispuesto a tomarlos, ¿no? Y mi intención no es romantizar el post-abuso o el post-trauma, pero creo que hay algo que podemos encontrar en nosotros mismos o algo que puede aparecer o emerger en nosotros mismos a partir de este tipo de situaciones. Por ejemplo, la capacidad de decir basta, la capacidad de poner límites, la capacidad de saber exactamente qué quiero en una relación, qué tipo de relación quiero, qué no quiero, ¿no?
la capacidad de utilizar tu rabia como una herramienta, como está destinada a ser, no a suprimirla, sino algo que te protege, ¿no? Algo que te permite decir hasta acá, poner un límite, ¿no? De nuevo, en mi experiencia personal, la persona que salió de ese proceso es una persona que puede comerse el mundo si quiere, porque ha salido del infierno, ha salido de un escenario, probablemente el escenario más difícil que puedes atravesar, y eres un sobreviviente. Y ahí te quiero decir algo importante, que es, a ver, hay un énfasis en el discurso de proteger a la víctima, ¿sí? Y estoy de acuerdo, o sea, hay que legitimizar la experiencia de la víctima, hay que ayudarla a entender, hay que eh, acompañarla, cuidarla, etcétera, ¿no? Todo esto, por supuesto, lo mejor, idealmente, en un escenario terapéutico. Pero hay un punto en el trabajo terapéutico con las víctimas de abuso narcisista donde es muy importante que la víctima renuncie a la posición de víctima. Y yo no estoy diciendo que no haya sido una víctima, ha sido la más víctima de las víctimas, definitivamente. Pero ¿qué sabemos sobre la victimización o la victimología en realidad? Cuando se sostiene esta posición de manera constante, hay una tendencia a experimentar muchas más emociones negativas a lo largo del tiempo. Y hay una tendencia a que se magnifiquen, ¿sí? Entonces, si uno se queda ahí, se queda enquistado en un dolor, en una repetición, en un trauma. Es necesario en cierto momento, con el cuidado necesario, por supuesto, que las personas se reconceptualicen como sobrevivientes. Porque la víctima es una persona que no tiene recursos, es una persona que ha sido sobrepasada por algo, que no puede salir de ahí, que se ha quedado ahí, ¿no? El sobreviviente es alguien resiliente, que ha logrado salir de esta situación traumática, compleja, devastadora, que tiene recursos, que tiene sentido de agencia, que puede lograr cosas, que aún puede moverse en el mundo y buscar un propósito, una vida, una satisfacción personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que necesitamos ser muy cuidadosos, porque en el intento de cuidar y de no revictimizar a la víctima, muchas veces se perpetúa el discurso de que hay que sostener o quedarse en la posición de víctima, ¿no? Y hay muchos psicólogos que caen en esto y por supuesto muchísimas personas que quieren validación y confirmación se quedan también ahí. Uno no puede ver a un paciente o a una víctima de abuso desde ahí, particularmente si eres terapeuta. Necesitas verla en todo su potencial También creo y que es muy necesitas violento. ver También creo que es cómo, muy violento. El, el, cómo el, así. Sí, en el sentido de pensar que puede sostener a otra persona. Yo creo que es precisamente el que no se sostenga, el que se permita estar al lado, llorar, el que se permita decir lo que viviste fue real, porque probablemente viene de entornos en donde siempre se negó su perspectiva. Sin embargo, la agencia y la gratitud por la vida es para ti para encontrar. Y creo que sí, en el momento en el que a lo mejor y se nutre esta narrativa de que el terapeuta sostiene al paciente y sostiene, creo que en ese momento pasa a ser víctima. Y como tú dices, ¿quiénes son los víctimas? Las personas que no tienen recursos, las personas que no pueden hacer nada, las personas que dependen de otros para sobrevivir, ¿no? Y una vez que la persona sí tiene un proceso exitoso porque la acompañó una persona que supo acompañarlo, no sostenerlo, acompañarlo en el proceso a recolectar estas partes perdidas de sí mismo, creo que lo que le espera al otro lado, como tú dijiste, se puede comer al mundo porque salió del infierno. tal cual. Y hay que tener cuidado en ese sentido con el narcisismo en la terapia, porque si tú, a ver, promueves el discurso de que tu paciente es una víctima para siempre, ¿quién te está gratificando de eso? Tú. Y el objetivo creo que es que estas personas, como tú dices, puedan sostenerse por sí mismas, que sean libres. De perdonar o de no perdonar.
que sean libres Que sean de libres. decidir cómo quieren. En mi opinión personal, eh, no creo que sea necesario y llega un momento en la parte del proceso en el que dices, en esta narrativa de todo pasa por una razón, ¿no? Que te dicen, tú elegiste esa experiencia, las corrientes espirituales. No, 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 yo no conozco a nadie que se forme y que diga, ay, yo quiero llorar por 10 años. Entonces, en ese aspecto diría yo, miren, no creo en el perdón, en donde no hay una posibilidad genuina de reparación. Tampoco creo que todo pasa por algo, porque me pude haber ahorrado esa experiencia. Pero bueno, ya estamos aquí y ni modo, vamos a tener que eh, monetizarlo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ya llegamos, Sí. Ah, bueno. ya llegamos, ya estamos aquí. Pero un gusto platicar contigo el día de hoy. La verdad es que me trajiste muchas nuevas perspectivas sobre esta experiencia y me dio muchísimo gusto platicar contigo. Con todo gusto, para mí también. Cintia, gracias por la invitación. Eh, Creo que tus aportes y tus insights sobre esto enriquecen muchísimo la conversación. Y nada, yo feliz de que podamos dialogar sobre esto que es tan importante. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que están escuchando esto? En todas mis redes estoy como psic de psicólogo, PSIC, punto Renzo Santamaría. Si ponen mi nombre, de repente igual desaparezco, pero ese es como mi tag para las redes sociales. Entonces ahí estoy, genero contenido sobre esto, trato de explicarlo a profundidad y de ser preciso. Y bueno, nos apoyamos en la evidencia, por supuesto, y también les cuento un poco de mi experiencia personal en relación a esto. Muchísimas gracias, Renzo. Gracias a ti.